Buenas tardes, mi nombre es Carlos Pérez y a continuación se va a hacer la explicación de la pieza número 5 y 6 del laboratorio de automatización. Comencemos. Comencemos con la pieza número 5, que es la pieza que es parecida a una manilla. Lo primero que vamos a hacer es, como siempre, entrar en gestor y vamos a presionar el apartado máquina. En este apartado pues se utilizó, como siempre, el 8025T en el torno. En límites, pues tenemos como X mínimo menos 8,5, máximo 85,5, Z mínimo menos 110 y Z máximo 287. En la pieza en bruto se colocaron en los parámetros Z mínimo 0, Z máximo 101 y en el diámetro 45. Aquí en herramientas se modificó la herramienta T5.5, ya que en la altura de la placa se puso 30 y en la separación en X 25. Eso es para evitar colisiones. Damos guardar y salir y nos vamos a la parte de editor. Entonces en la parte de editor todo va a ser, este programa es muy parecido a anteriores que hemos hecho. Entonces en esta parte pues colocamos el eje a 100 milímetros en Z. Entonces eso es por comodidad. Y luego G54, que es para comenzar. Esto que es G95, F0,04, que es fit, es como que lo que va a consumir. La velocidad, que la pusimos en 1000. Y primero vamos a utilizar la herramienta T1.1. Entonces esta es la posición inicial. Luego vamos, para evitar colisiones, hacemos el cilindro donde se realizará la rosca. Toda esta parte de aquí es para, como hemos hecho en videos anteriores, como decir, reducir la pieza para evitar colisiones. Entonces posicionamos aquí en el G00, X100, X16 y Z0, perdón, lo posicionamos para hacer la primera diagonal. Entonces luego se realiza la primera diagonal y subimos la herramienta para retirarla. Simplemente es esta parte, eso es lo que hacemos. Luego hacemos la especie de llamado al T5.5, esta herramienta, que la vamos a posicionar como en 140 en X y 140 en Z. Entonces luego lo posicionamos donde se va a hacer el primer desbaste con esta herramienta y entonces ya hacemos el desbaste de 20 milímetros a la izquierda para poder obtener el cuerpo de la manilla. Obviamente es lo que estamos buscando, buscar tener la forma de esta manilla, y luego se realiza como una especie de cilindro largo. Realizamos la tercera diagonal con el X28 Z-65 y luego el desbaste hacia la izquierda para culminar con esta figura. Luego ya sería retirar la pieza y finalizar el programa. Entonces vamos a ver más o menos cómo funciona este programa. Vendría siendo esto. Eso haría el primer programa. Ahora nos vamos al segundo programa. Vamos a abrirlo. Entonces en esto, aquí también lo primero que vamos a hacer es que nos vamos a gestor. En máquina también debemos configurar de manera correcta los límites en los cuales va a trabajar las herramientas utilizadas. En este caso nuestros Z mínimo y máximo son mayores, porque pues se decidió esta vez que fueran así. En bruto se aumentó el Z máximo porque necesitamos que la pieza sea un poco más alargada, pero el diámetro sí es similar a la pieza anterior. Z mínimo también sigue siendo 0. Entonces nos retiramos de aquí y nos vamos a editor. Entonces este programa tiene algo muy particular, es una nueva instrucción, la cual al llegar a ella se va a explicar. Pero de momento, simplemente al principio, como en el anterior, posicionamos el eje desplazado a 150 milímetros en Z, G54 vamos a comenzar. En esta sección ya es lo explicado. Y aquí esta es la posición inicial de la herramienta.
en X150 y Z250. Luego posicionamos la herramienta para hacer el primer desbaste. Se realiza el primer desbaste hasta X0 y Z0 y pues se realiza un desbaste desde Z0 hasta Z-155. Es para evitar colisiones. Esto aquí también, como en la figura anterior, se hace el cilindro, como quien dice, más pequeño para que la herramienta no choque más arriba o con la herramienta, por decirlo así. Esta vez solo lo hacemos una sola vez. Y pues ahora se posiciona, ahora llegamos a la parte donde vamos a posicionar desde donde queremos nosotros realizar la circunferencia o el redondeo. Desde en este momento nosotros necesitamos que sea desde X0, Z0 hasta X35 y Z-10 hasta esta coordenada. Es decir, enviamos la herramienta desde X0, Z0 hasta X35, Z-10. Es muy importante seleccionar de manera correcta el radio, la R representa el radio, ya que si no vamos a, o podríamos tener un error o una forma que no deseamos tener. Por eso es muy importante tener el radio o seleccionar el radio de manera adecuada. Ya luego de esto realizamos el redondeo, comenzamos a bajar. Hacemos como una especie de rampa hacia abajo y entonces ya aquí subimos en X para hacer otro redondeo. Llegamos otra vez a esta, a G03, que es la interpolación circular, por decirlo así. Entonces aquí vamos a partir desde X25 hasta Z-135 hasta X25 hasta Z-149 y ahora nuestro radio, como en esa parte de la pieza es más pequeña, debe ser un radio más pequeño que es R80. Entonces nuestro redondeo va a ser algo más pequeño, obviamente. Entonces ya aquí simplemente estamos limpiando los restos que nos sobraron de la pieza. Y a partir de aquí comenzamos a realizar las ranuras. Aquí realizamos las ranuras y pues va a ser el siguiente movimiento. Vamos a ir al primer sitio, es decir, en una altura de X45 y en Z-120 vamos a bajar en X en el mismo Z-120 y luego subimos. Aquí se hizo la primera ranura. De igual manera, el mismo movimiento va a ser en la misma altura X45, Z-110, luego aquí bajamos en el mismo Z y luego subimos hasta X45. Y de la misma manera en Z-100, aquí de esta manera realizamos las tres ranuras. Ya luego aquí retiramos la herramienta, el proceso normal y termina el proceso del programa, del editor. Y más o menos aquí vamos a ver cómo funciona o cómo se desenvuelve el programa. Allí pudimos ver que el programa o en el editor funcionó de manera bastante óptima, obteniendo lo que deseábamos. Gracias.